Pero ¿no es el caso de un hospital donde sacan una máquina? Sí, ese es el caso del cobalto 60. Incluso hay referencias donde las mismas tumbas dicen que la persona que está sepultada ahí era un vampiro. Yo no creía esto. ¿Esto tú lo viste? Yo lo vi. Ok. Yo lo vi en las tumbas. Un pequeño artefacto llamado planchette Ujú. que fue inventado en Francia por el padre del espiritismo moderno que es Allan Kardec. Ujú. Allan Kardec está sepultado en Père Lachaise. Y de repente siento una mano en mi hombro derecho. Entonces giro y mi sorpresa es que no había absolutamente nadie. Y la otra que te quiero contar es una que siempre que la platico ocurre en situaciones cuando la estoy platicando. Ya me ha pasado varias veces. Entonces, te lo voy a platicar. Escuchaba como si unas uñas se aferraran por debajo de la madera de su cama. Cuando tu hijo te diga que hay algo debajo de su cama, Créele. nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores de contenido paranormal y él tenía que estar aquí. Fernando González, una historia para antes de dormir. Sí es. Tan solo el título de este podcast llama la atención. Qué gusto saludarte. Alain, un placer, un honor estar compartiendo micrófonos contigo, estar aquí en tu espacio. Pues sí, como bien lo dices, una historia antes de dormir, un proyecto que con mucho cariño comparto el día de hoy con ustedes, en el que hablamos de muchísimos temas de misterio, paranormal, crimen, pero también trabajando en un nuevo formato de historias inmersivas en el que a través de audio y de pues mi voz, Ajá. puedes adentrarte en el mundo de lo misterioso y lo paranormal. Además, no sé, el nombre del podcast me recuerda mucho a mi infancia cuando veíamos Escalofríos. O sea, es Oh, un nombre que te lleva sí, directamente sí. al terror, a saber que algo va a pasar, ¿no? Sí, todavía, de hecho, a veces en TikTok me salen partes de episodios de clips de Le temes a la oscuridad. Era otro que Buenísimo. me encantaba. Sí, esa frasecita de someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche la Ajá. siguiente historia que lleva por nombre tal. No, sí, te remonta y sí, definitivamente yo creo que desde ahí empieza pues mi gusto por ese tipo de historias. Ok, mucha gente me dice que no alabe tanto al invitado, que no platique tanto con el invitado, que quiere directo al terror. Muy breve. Sí. Realmente, y justo la temporada, nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores. Cuando me toca toparme contigo, me llamaron la atención varias cosas. El nombre del programa, la manera en la que cuentas las historias, la manera en que te las aprendes y cómo va llevando a la gente al terror, que creo que es lo que de alguna manera te ha dado a conocer, pues en este mundo paranormal, ¿no? Sí, mira, es que ahorita, o sea, ya hay muchas personas creando contenido, contando historias y todo, pero la verdad es que a veces me ha tocado que muchas pues ya buscan la historia ya escrita, ¿no? Ujú. Es bien fácil tú meterte a internet y buscar historia relacionada con tal y te salen, ¿no? Y ya las cuentas, ¿no? Pero lo que yo todavía intento hacer, Alain, es estudiar el caso, adentrarme, investigar sobre el caso, si es que es un caso real y yo hacer mi propio guión, escribir a como yo estoy entendiendo la historia Ujú. y a como mi mente está captando el caso y luego a través de lo que yo entendí, compartirlo con mi audiencia. O sea, es decir, que busco la originalidad a pesar de que sea una historia que tú ya has escuchado en 100 podcasts, ¿no? Ujú. Busco darle ese toque original con una narración que sea única y que sea, obviamente, sí el caso, pero a través de un guión que yo hago desde cero. Y al final de cuentas, esto lo hace más digerible para la gente, ¿no? Sí, por supuesto, sí, porque leer una historia sobre, no sé, un hecho misterioso que ocurrió en, no sé, X país hace 200 años, pues sí, lo lees y ya, pero creo que escucharlo a través de cómo lo entendió alguien más hace que sea mucho más digerible y de hecho es así como nació el podcast. Yo
Una vez en mis historias en Instagram, en mi perfil personal, compartí un poco acerca de una historia de un accidente nuclear que hubo en Ciudad Juárez hace mucho tiempo. De una forma muy chusca, mis cuates les empezó a gustar este tipo de historias y a partir de ahí es que nace la idea de crear un podcast. Ok, ahí quiero hacer una pausa porque creo que es un caso. No platicamos de qué íbamos a hablar. Yo Sí, solamente no. quería conocer tus historias, pero no es el caso de un hospital donde sacan una máquina. Sí, ese es el caso del Cobalto 60 en Ciudad Juárez. Híjole, es un caso extraordinario. Impactante, proporcionalmente tú lo puedes comparar con los peores accidentes nucleares del mundo. O sea, es Ajá, decir, si calculamos el potencial que tiene este accidente nuclear del cobalto 60 de, precisamente, resumido muy rapidísimo, unas personas que compran una máquina que no sabían usar de manera ilegal y al final termina siendo chatarra que se esparce por todo Ciudad Juárez y que termina siendo fundido este material radioactivo en un montón de material de construcción. ajá. O sea, el alcance que tiene esto que ocurrió va más allá del alcance que tuvo Chernobyl. Entonces, Porque se habla que en el traslado, cuando desarman esta máquina, supuestamente fue tirando una especie de balines. sí, los balines que tenían este material radioactivo, el cobalto 60. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Entonces yo de ahí empecé a publicar las historias de, no manchen, ¿qué creen que escuché esta historia de este accidente y voy a creer y no sé qué? O sea, de una manera muy digerible. Entonces, los que me seguían en Instagram era de como, qué chido, qué chida historia. Me pareció muy Cuéntate otra. chusca. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Así empezó. Seguía subiendo historias y pues, que las veían 50, 60 personas hasta que hubo un punto donde ya eran 1000 personas que veían mis historias que yo dije, ok, aquí puede haber algo. ¿Qué tal si ahora hago un caso? ¿Qué tal si ahora lo llevo a otro formato? Y así fue como dije, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast. Ok, pero regresando a esta historia que me encanta, Sí. eh, es totalmente real. Sí, esto es un caso Existió la máquina, claro, sí sí, sí, sí. pasó. Sí, esto está documentado, se sabe que sucedió y de hecho todavía se está calculando qué tanto alcance y repercusiones ha tenido esto que ocurrió en Ciudad Juárez. Pero sí, es un hecho completamente real y comprobable. Hay algo que no sé si sepas, pero que en Guadalajara lo llegué a indagar, a preguntar a diferentes personas, pero ¿sabías que en Guadalajara existe el Chernobyl mexicano? No. Justamente es por este caso. Ok. Se llega a comentar que justo, como bien lo comentas, mucho de lo que se hizo de material para construir se distribuyó a diferentes partes de América Latina. Sí. Entre esas partes se habla de Guadalajara. Ok. Se dice que hay una unidad habitacional, varios departamentos, que aparentemente fueron construidos con material proveniente de esa historia. Con varillas radioactivas, ¿no? Exactamente. Al día de hoy le conocen como el Chernobyl mexicano porque tal cual son departamentos, se ve todo abandonado, lleno de maleza y que ha sido un sitio donde se han metido personas eh, indigentes, pudiéramos llamarlo, personas que se dedican a cosas turbias, pero que al final hasta el día de hoy no se puede evitar. Hay mucha gente que dice que fue por problemas con la constructora. Hay personas que argumentan que fue por la historia de Cobalto 60, pero al final sigue existiendo esa leyenda. Fíjate, es que es interesantísimo cómo, pues sí, es que cómo rastreas, ¿no? El Ujú. impacto que tuvo eso, porque fue algo que, pues por pura negligencia, terminó afectando la vida directa o indirectamente de miles, si no es que millones de personas, tanto en México como en países de Latinoamérica. Entonces, impactante ese caso, la verdad. En base a esto, yo siempre he dicho, si tuviera la oportunidad de viajar para conocer lugares random, lugares extraños, uno de mis lugares favoritos sería Chernobyl. ¿Cuál sería el tuyo? Mira, tuve esto que te voy a platicar y me parece muy interesante tu pregunta porque precisamente es algo que yo quería compartir contigo. Es un cementerio al cual pude ir. Es un cementerio que se encuentra en la ciudad de París. Ok, Es el cementerio de Père Lachaise. ok. Es uno de los cementerios más hermosos que yo he conocido en mi vida. Muchos lo conocen y lo van a ubicar porque es el cementerio donde está enterrado los restos de Jim Morrison. Ujú. Pero te juro que la magia que tiene este lugar
la paz que hay recorriendo este cementerio que tiene cientos de años de antigüedad en la ciudad de París es algo, una paz y una tranquilidad que yo no he sentido en ningún otro lado y que además me llevó a tener una experiencia paranormal. Ok, que llega a ser complicado porque hay gente que dice que un campo santo, un panteón, es donde menos actividad paranormal pudiera haber. Ok, Yo no estoy totalmente de acuerdo con ello porque dicen que realmente lo que queda ahí es el cuerpo, el espíritu obviamente no se queda en estos lugares, pero puede que estas energías, el no intentar o no querer desprenderse de algo material como es el cuerpo, claro que puede haber actividad. ¿Qué fue lo que te pasó? mira, yo tenía la idea de ir a este cementerio porque yo sabía que en este cementerio, te digo, hay tumbas de cientos de años de antigüedad y se dice que hay vampiros enterrados en Père Lachaise, París. Yo me interesaba mucho la historia del vampirismo y de estos seres, ¿no? Y todo esto. Fui, hice un recorrido por el cementerio y efectivamente me encontré que en muchísimas tumbas hay detalles relacionados con el vampirismo. Ujú. Hay ciertos murciélagos en algunas tumbas, incluso hay referencias donde las mismas tumbas dicen que la persona que está sepultada ahí era un vampiro. Yo no creía esto, ¿Esto tú lo viste? yo lo vi, Ok. yo lo vi en las tumbas. Entonces yo no creía esto y para mí era algo sumamente extraño y yo decía, no, no creo que alguien ponga tan directamente aquí está enterrado un vampiro, pero sí, y es el único lugar en el mundo donde pasa eso. Hay supuestos vampiros enterrados en este cementerio, entonces yo me interesaba mucho este tema, fui más por eso que por otra cosa, pero lo que sucedió no fue en una tumba relacionada con nada de esto que te estoy contando. Y precisamente aquí en la mesita tenemos una tabla Ouija. Los antecedentes de esta tabla, pues es un pequeño artefacto llamado planchette, Ujú, que fue inventado en Francia por el padre del espiritismo moderno, que es Allan Kardec. ujú. Allan Kardec está sepultado en Père Lachaise. El padre del espiritismo, el que ideó los métodos para contactar con los espíritus, el que dijo, se hace así, se puede hacer de esta manera, este aparato nos puede ayudar, y sentó las bases de lo que hoy conocemos como el espiritismo, es Allan Kardec. Sigue siendo un referente para videntes, para todas las personas que se Claro, dedican a esto. claro, por supuesto. Y él está sepultado en este cementerio. Ujú. Entonces yo me topo con su tumba. Y yo estaba pues fascinado, ¿no? Dije, wow, o sea, yo no sabía que esta persona estaba aquí, empecé a leer sobre su historia, eh, su, su tumba en estos momentos, si ustedes pueden, de repente, al terminar este episodio, pueden ver algunas de las fotos en internet, van a ver que es pequeña, es muy modesta, tiene un busto de Allan Kardec, muy simple, pero siempre van a encontrar flores en esta tumba. Esa es la peculiaridad Ujú. de muchas personas que van precisamente a pedirle que los ayuden a tener un contacto con el otro mundo. Ok. Personas que buscan contactar con algún espíritu, que buscan contactar con algún ser querido que ya no está, acuden a la tumba de Allan Kardec dejándole un favor, una flor, un arreglo de flores. Entonces, pues yo estaba ahí, ¿no? Intrigado por todo esto. A mi lado izquierdo, como a unos 100 metros, está una persona de pie, viendo hacia otra tumba. Imagínate esta escena, Alain. O sea, solamente los dos ya eran cerca de las 6:30 de la tarde, en invierno, es decir, estaba ya oscureciendo, y estamos los dos ahí. Yo tengo mi cámara GoPro porque estaba grabando, estaba haciendo un video y tal, de tal, de tal. En un momento volteo hacia donde estaba esta persona, ya no la veo, sigo grabando, sigo haciendo un pequeño video al respecto, y de repente siento una mano en mi hombro derecho. Siento ese peso en mi hombro derecho, de una mano que se pone sobre mí. Inmediatamente a mi cabeza viene esta persona que yo había visto, entonces yo dije, me quiere preguntar algo, me va a decir algo, ¿no? Ujú. Entonces giro y mi sorpresa es que no había absolutamente nadie. Entonces, esta sensación de yo tener una mano sobre mi hombro me duró días. O sea, no fue algo instantáneo que ya después no sé, seguía sintiendo ese peso en mi hombro y lo sentí durante días. Solamente era de un lado. Sí, esta sensación como de una presión.
Mi sorpresa fue que yo regreso a México con este material, no sabes, contento, emocionado por querer hacer, sacar el video y contar mi experiencia y contar todo esto. Conecto la memoria a mi computadora y todos los archivos de esa memoria dañados. Yo lloré, te lo juro que yo lloré. Claro. O sea, no por tanto por ¿qué te podría decir? Que porque iba a sacar un buen video, lo que quieras, no, sino porque era material que yo sentía muy personal y que yo quería compartir esta historia con las personas. Todos los archivos dañados, busqué, descargué programas, pagué un montón de cosas para recuperar esos archivos. Lamentablemente nunca los pude recuperar, pero si tú vas a mi perfil personal, ahí tengo las historias destacadas de Nada esa. más. Sí, fue lo único que me quedó, Ok. pero ahí está la historia de cuando yo visité la tumba de Alan Kardec en París pues que me sucedió esto, ¿no? Que digo, yo te podría decir, bueno, sabes que estaba muy cansado, había recorrido muchos kilómetros ese viaje, ya sabes tú que cuando andas en un viaje así, pues a veces ni comes bien y todo bien caro y así, ¿no? Pero la verdad es que lo que me pone a pensar mucho es que te digo, esta sensación fue muy persistente. Entonces, ese era un lugar que así como que tú dices de esos lugares que no son muy populares, pues que pues, vas a París y vas a la Torre Eiffel, ¿no? Ujú. Pero yo tenía mucha ilusión de conocer este cementerio, lo pude hacer y pues ahí quedó esta experiencia. ¿Y qué es parte de las personas raras que se dedican a lo paranormal? Mientras unos quieren ir precisamente a la Torre Eiffel, tú querías ir a un panteón y que así es Sí, muchos sentidos de la vida, ¿no? sí, Enfocado a esto, hay historias que te han contado, historias que has investigado e historias que has vivido. Quiero preguntarte, tienes 3 años dedicándote al contenido paranormal. sí. ¿Crees que existe algún riesgo? ¿Te proteges de alguna forma? No, sí creo que hay un riesgo. Digo, si tú me lo hubieras preguntado hace 3 años cuando yo empecé, yo te hubiera dicho, "Nah". O sea, todo tiene una explicación. O Ujú, sea, todo tiene una explicación. A veces no la encontramos y lo atribuimos a algo. O sea, yo era muy escéptico. A lo largo de estos 3 años es que me han ocurrido ciertas cosas que yo ya digo no. O sea, sí puede haber una explicación, pero creo que sí hay un factor paranormal ahí. ujú, Y sí creo que llega a haber un riesgo. Creo que yo al menos sí trato de marcar mi límite. ¿Hasta dónde me voy a involucrar con un tema o con una historia? Hay personas que me han dicho, me pasó hace poquito que estuve de visita en Guadalajara, una persona que me había contado la historia de una máscara, ujú. y supo que ver a Guadalajara y me dice, ven, aquí la tengo. Si la quieres ver, quieres estar ahí en contacto con este artefacto, ya conociendo la historia detrás de este objeto, aquí está, si quieres, ven para que la veas y para que experimentes y para que estés ahí y todo. Y yo como que dije, híjole, ¿sabes qué? Quizás sí, pero no estoy preparado ahorita, porque además me gusta mucho hacer contenido mezclando la historia con las leyendas y con los mitos y con las cuestiones paranormales. Como creo que Ujú, es una mezcla muy, muy atractiva, al menos para ujú. mí. Entonces, ir por el morbo nada más de ir a ver algo y estar ahí y querer grabar, no me gusta tanto. Me gusta más ir, pero teniendo en la mente una historia que contar, porque eso me parece que es mucho más potente y que conecta más con la gente que solo el hecho de decir, ay, voy al panteón porque ahí sale una niña. No, sí va a conectar morbosamente, pero va a ser instantáneo. Pero si tú le cuentas a la gente, es que esta niña nació en 1810 y creció y vivió tal cosa y es miembro de esta familia y le cuentas la historia de esta niña, entonces en el momento, si es que tú tienes la suerte de captar una evidencia, va a ser algo mucho más poderoso Ujú. que simplemente ir por el morbo, ¿no? Entonces Sí, yo, totalmente. yo como que dije, bueno, después quizá teniendo algo preparado. Y que hay personas que, como bien lo dices, toman diferentes caminos. Hay personas que quieren contar historias y que está muy bien. Hay personas que quieren explorar, está muy bien si lo hacen con bases y con precauciones. Claro. Hay diferentes métodos para crear este contenido. ¿Qué es lo más fuerte que te ha tocado vivir a ti en cuestión paranormal? No sé si fue
en tu infancia, en tu adolescencia? ¿Cuál es esa historia que te ha marcado a ti? La que te hace decir es que lo paranormal sí existe. Ok, tengo dos. Una, te voy a contar una eh, que fue hace poco, ya creando yo contenido. Eh, de hecho, curiosamente, me han pasado más cosas ya que me empecé a dedicar Ujú, como a crear contenido. Y la otra que te quiero contar es una que siempre que la platico ocurre en situaciones cuando la estoy platicando. Ya me ha pasado varias veces. Entonces, te lo voy a platicar. ¿qué tipo de situaciones? Mira, desde cosas que se mueven en el set donde estamos grabando, lámparas que se caen, que se apagan. Hay gente que cuando la está escuchando experimenta ciertas cosas. Okey, Entonces, pero antes de pasar con esa, primero quiero hacerte una pregunta. okey. ¿Qué es el tiempo? Híjole, yo creo que el tiempo es la definición creo que todos tendremos diferentes. Sí, Y va a sonar raro, pero para mí el tiempo es lo más importante que pudiéramos tener como personas. algo que nunca vuelve, algo que nunca se Exacto, repite. exacto. Pues esta pregunta ha fascinado las mentes de los científicos más reconocidos en el mundo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué ocurrió antes del tiempo? ¿Qué había antes del tiempo? ¿Y qué va a haber después que el tiempo termine? ¿Es algo infinito? ¿Es algo relativo? Albert Einstein escribió la teoría de relatividad especial pensando en estas preguntas, Ujú, pero hubo una persona que se cuestionó todo esto muchísimos años antes, y es San Agustín de Hipona. okey. Yo sé que todo esto que les estoy contando a lo mejor van a decir, ¿a dónde va? ¿A dónde va este muchacho, no? Pero créeme que todo se va a conectar. San Agustín de Hipona nace en el norte de Europa y después de esto, pues él tiene su vida. No voy a ahondar tanto en su vida, pero sí quiero que sepan que fue un gran pensador. Además de ser, pues, obviamente, un santo de una religión tan importante como el catolicismo, San Agustín fue alguien que siempre tuvo en su mente que había algo más. Siempre se preguntó todo esto. Él escribió tratados sobre el tiempo y sobre otros cuestionamientos, lo cual es impactante y sumamente importante como un antecedente científico a lo que sería después. Y después de todo esto, ya muchísimos años posteriores, surge una congregación de frailes que es conocida como los agustinos. Ujú, En Morelia, de donde yo soy, hay un templo que fue construido por esta congregación. El día de hoy es conocido como el Templo de San Agustín. Un lugar muy bonito que si ustedes tienen la oportunidad de visitar, háganlo. Pero en este afán por entender la historia a través de los misterios y de la onda paranormal, yo me topo con este templo de San Agustín al cual decido ir a grabar. Y hay una zona muy bonita dentro de este templo que anteriormente era conocido como una capilla llamada Profundis, pero el día de hoy es conocido como la Pinacoteca. Es un lugar con obras de arte, muchas de ellas anónimas, pero tiene una peculiaridad y es que todo el techo está adornado con motivos astrológicos, okey. cosa que iba en completa discordia con lo que la religión intentaba enseñar, ¿no? Consultar los astros, consultar las cartas, la adivinación, el zodiaco, todo esto era completamente rechazado por la iglesia. ¿Qué hace un lugar así en un templo católico? Es una pregunta que yo me hacía. Y ahondando en la historia de este lugar, grabamos un episodio ahí hablando sobre San Agustín y su vida, pero nos encontramos con una leyenda que te quiero compartir a continuación a ti y a las personas que nos ven y escuchan, que es la leyenda de las manos negras. Cuenta la historia de un fraile llamado Marocho que se encontraba en este templo. Y él ya había tenido ciertas cosas, había experimentado ciertas situaciones paranormales en este templo. Cabe recalcar que este espacio que les comento, la Pinacoteca, permaneció oculto a la gente, a cualquier otra persona, durante más de 300 años. Estaba oculto este lugar dentro del templo, inaccesible. Cuando este fray Maroco, esta historia que les estoy contando, este lugar estaba oculto, Ujú, ¿sale? Él está leyendo, todos los frailes agustinos
era de leer sobre física, sobre química, cosa muy científica, ¿no? Y un día él está leyendo a altas horas de la madrugada y empieza a sentir cómo el espacio comienza a cambiar, ya teniendo experiencias extrañas previas. Empiezas a sentir cómo el ambiente empieza a cambiar, la temperatura empieza a cambiar ciertas cosas. Él leyendo a la luz de la luna con una vela encendida. Y de repente él empieza a ver como dos manos negras, con dedos extremadamente largos, uñas deformes, comienzan a salir de entre la penumbra. Fray Maroco, en lugar de lo que todo el mundo haría, ¿no? Asustarse, correr, ir a buscar ayuda, hablarle a algún padre, a algún otro fraile, él conserva la calma y le dice: no me interrumpas porque estoy en mi hora de lectura. Entonces, esto está documentado, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando yo, es una leyenda. Sí, es una leyenda, pero es una leyenda que está en documentos oficiales de la Orden Agustina y del Templo de San Agustín en Morelia. ¿Okay? Está escrita por mano de Fray Maroco. Él le ordena a estas manos que no lo interrumpan porque está leyendo. Entonces, no pasa absolutamente nada. Él continúa su lectura y de repente la luz de la luna empieza como a encandilarlo un poco. Y le dice: mira, es más, por favor, si puedes cubrir un poco la luz para que yo pueda continuar leyendo. Las manos obedecen lo que el fraile les pide. Le cubren la luz, él continúa leyendo, termina la hora de lectura y él le dice a este ser: si mañana necesito de ti, yo te invocaré. De los tamaños de fraile Maroco, ¿no? Entonces, así continúa la historia hasta que llega un momento donde las manos le señalaban una zona del templo. Fray Maroco decide ir a donde las manos le señalaban y encuentran este lugar que te comento, la Pinacoteca. Empieza una relación extraña entre este ser demoníaco, no sé cómo llamarlo, y este fraile, donde incluso estas manos le ayudan al fraile a hacer pinturas. Me pregunto yo si varias de esas pinturas anónimas que se encuentran hoy en este lugar fueron pintadas por Fray Maroco, o quizá fueron pintadas por el demonio. Encontraron un gran tesoro supuestamente en este lugar y el día de hoy está abierto al público. Yo estaba en este lugar mientras contábamos esta leyenda, cuando empezamos a ver sombras que se movían dentro de este lugar. 8:30 de la noche, a puerta cerrada, el templo estaba completamente cerrado, solo estábamos 3 personas en el momento de la grabación y el cuidador del templo. Vimos un total de, yo te puedo asegurar, 4 o 5 sombras que cruzaban el pasillo del fondo mientras estábamos realizando la grabación y mientras contábamos esta leyenda. Y a partir de ahí yo fue que dije: aquí hay algo. O sea, aquí realmente hubo algo. ¿Por qué este lugar estuvo oculto? ¿Por qué no se permitió el acceso a las personas? ¿Qué tiene que ver todo el tema del zodiaco y de la astrología con la orden agustina y con lo que probablemente era un ente demoníaco que estaba ahí? Es que hay lugares que creo que no se necesita ser experto, ser vidente, ser medium para sentir lo que puede haber, ¿no? Y que esto es normal. Hay algo que yo argumento, que cuando llegas a un sitio y alguien se acaba de pelear, o llegas a tu trabajo y de repente regañaron a alguien, se siente esa mala vibra y que tú dices: ¿qué pasó aquí? Sí. Yo creo que con lo paranormal llega a ser normal o sencillo en ese sentido, sin necesidad de que seas experto como tal. Y digo, la historia es interesante. Nada más tengo una duda. ¿Simplemente veía las manos o...? Solamente las manos. Nunca vio nada más que las manos. Y estas manos le señalaban insistentemente
un lugar. O sea, de repente él iba caminando, haz de cuenta, en un pasillo del templo y entre la sombra de algún lado, de alguna esquina, de algún recoveco, veía cómo las manos se asomaban y le apuntaban un lugar. Ok. Y al momento de guiarse por donde esas manos le indicaban, pues se encontraba con una pared, Ujú. porque ese lugar estaba oculto. La sorpresa fue cuando derriban el lugar, derriban esta pared y se encuentran con esta suerte de cámara oculta donde ven todas estas figuras pintadas en el techo que no tenían nada que ver con lo que era la religión, muy extraño todo, y a partir de ahí él empieza a acudir a este lugar de manera regular, a pintar, a hacer cosas, a leer, donde pues tenía el contacto con este ser del que él habla, del que él escribe y que el día de hoy está en documentos oficiales del Templo de San Agustín. Habrá que checar a fondo esta historia. Está muy interesante. Antes de que vayas a la historia donde argumentas que pasan cosas cuando las cuentas y que después de escuchar esto que nos platicas, para la gente puede sonar extraordinario y un tanto ilógico que unas manos se aparezcan, que se aparezca la niña, y lo entiendo y estoy totalmente de acuerdo. Dicen que ver para creer. Si Fernando tuviera que exponer, y esta pregunta se lo hago a todos, la evidencia más clara de que lo paranormal existe, en una conferencia entre muchas personas escépticas, ¿con qué evidencia llegarías tú? Tengo otro lugar al cual tuvimos la fortuna de grabar, que está en Uruapan, la antigua fábrica textil San Pedro, una Ujú. de las primeras fábricas textiles en todo el país, donde es un lugar que se prestó para que sucedieran muchos accidentes. Estas máquinas nuevas que traían de diferentes partes que ayudaban a tejer y a hacer cosas, pues eran máquinas que no todo el mundo podía maniobrar. Y a veces al querer meter el algodón, las fibras, se quedaban atorados, había desmembramientos y muchísima gente terminó falleciendo ahí, Ujú. en esa fábrica. Incluso hubo también un artista iraní, les mentiría si les digo el nombre porque no lo recuerdo, pero es un artista que tuvo un gran impacto en la zona porque además pintó unos murales muy bonitos en uno de los templos más importantes en Uruapan. Él falleció ahí y pidió ser velado en la fábrica, en esta fábrica. Actualmente la fábrica es un recinto cultural. Yo fui a grabar ahí. Desde que llegamos nos dicen, ¿saben qué? Pueden acceder a esta zona y a esta zona, pero a esta zona no, porque la madera está sumamente desgastada y si ustedes caminan por ahí, corre el riesgo de derrumbarse por completo la estructura. Y ese coincide con que es el lugar donde fue velado este artista iraní. Ujú. Entonces, no hay acceso, nadie puede entrar, está prohibido, puede ser muy peligroso. Ok, está muy bien. Platicamos con la directora del lugar, con las personas que trabajaban ahí, nos platicaron ciertas cosas extrañas que han experimentado en la fábrica, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a un lugar que está justo por debajo de esta zona donde no se podía acceder. Es decir, la madera estaba por encima de nosotros, Ujú. era nuestro techo, pero era el piso de la planta superior, donde no había acceso. Estamos grabando y a media grabación empezamos a escuchar pasos. Esto está grabado, está en el episodio. Empezamos a escuchar la madera que crujía, empezamos a escuchar claramente los pasos de una persona. Para mí inmediatamente fue de, ¿quién está ahí? Se supone que no debe entrar nadie ahí. Ujú. Se va a caer y nos va a caer encima. O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces yo automáticamente en el video empiezo a decir, a ver, estamos escuchando esto, espérense, una chica que estaba ahí salió corriendo. Les digo yo, estamos escuchando pasos en una zona donde estrictamente nos dijeron que no podía haber nadie. Entonces, ¿qué onda? No se está escuchando muy claramente y no sé qué. Justamente cuando estoy diciendo esto, se escucha un ruido fuertísimo y nosotros salimos corriendo. O sea, de repente fue tanto el miedo que empezamos a sentir en ese momento que salimos corriendo, Ujú. pero la cámara se quedó grabando. Y aquí es donde está la evidencia que yo creo que es la más impactante que hemos logrado captar, porque al fondo hay unas escaleras y se ve claramente una sombra que desciende por esas escaleras hasta perderse detrás de una pilastra de madera.
se ve claramente la sombra que desciende, baja un par de escalones y se pierde. Y para mí fue sumamente impactante después de que lo vi. Muchísima gente comentó, ya sabes, ¿no? Hay de todo siempre como que, ay, esto es falso, ¿por qué no nos enseñan no sé qué y no sé cuánto y todo esto? Y está bien, yo siempre respeto la opinión que tiene cada quien de decir, esto fue actuado, esto no es cierto, lo que tú quieras. Pero lo que sí te puedo decir que fue muy real, fue una sensación de miedo tan profunda que tuvimos que salir corriendo de ahí, cosa que no me ha pasado en ningún otro lugar. Eso sí es muy real. O sea, al Sí. final la sombra, no sé, dale la explicación que tú quieras, pero el miedo de estar ahí y ese miedo que te hace correr, ese sí es muy real. Wow. ¿Esto está abierto para la gente puede ir a explorarlo Claro. o qué es en este momento? Es un espacio cultural. De hecho, esa ocasión que nosotros fuimos, estaba una exposición de fotografía de una de las fotógrafas más reconocidas, mexicana, Graciela, me parece que se llama la Ujú. fotógrafa. Les debo el apellido, pero su nombre sí es, creo que sí es Graciela. Una exposición fotográfica increíble, preciosa. Entonces, hacen cada cierto tiempo diferentes tipos de exposiciones artísticas. El lugar, de hecho, es gratis. Tú vas y dejas un donativo, así lo que tú quieras, pero está lleno de historia. Hay máquinas de hace 200 años para tejer y está casi, casi como estaba hace 200 años, ¿no? Ok, vamos con esta historia. Sí. ¿Cuál es esa que nos cuentas que ocurren cosas y el por qué? Mira, esta historia fue durante una llamada telefónica. Y es que en muchos espacios lo he visto. Es algo que yo ya no hago, precisamente por esta razón. Pero tenemos muchos antecedentes, ¿no? La Mano Peluda, tenemos muchos programas de radio, muchos podcasts que actualmente también hacen este contacto directo con personas que llaman por teléfono para contar sus historias. Pero está súper chido, está muy bien. Eh, este fue el caso. Hace creo que un par de años, estábamos haciendo un en vivo con llamadas telefónicas para interactuar con la gente y nos llama un seguidor precisamente de aquí de la Ciudad de México llamado Abdiel. Que si llegaras a escuchar esto, Abdiel, un abrazo. Muchas gracias por aterrarme por el resto de mi vida. Nos llama por teléfono y nos cuenta, nos dice, bueno, es que yo les quiero contar algo que me ha venido pasando durante muchos años. La cosa es que yo no puedo dormir en una cama que tenga espacio debajo. Ah, caray, ¿cómo? Sí, si yo mi colchón tiene que estar en contacto con el piso o tiene que ser una base que esté completamente sellada y que no haya espacio debajo de la cama. Ok, bueno, cuéntanos por qué sucedió. Y él nos empieza a narrar cómo cuando él tenía 4 años sufrió un hecho traumático que lo marcó, que fue la muerte de su mamá. Él sufrió mucho la muerte de su madre, teniendo a muy corta edad, y él casi de manera inmediata, cuando su madre muere, empieza a experimentar cosas junto con su hermano. Y estuve pensando en la historia cuando me estabas contando precisamente en el episodio que grabamos para una Ujú. historia antes de dormir sobre tu historia con tu hermano, muy similar, porque él empieza todas las noches, cuando ya se iba a dormir, a escuchar cómo la madera crujía. Él nos cuenta que el piso de su habitación era de duela de madera. Entonces, que para su papá y para su hermano la explicación es, pues, la madera se contrae con el frío, Ujú. con el calor se expande y esos son los ruidos que estás escuchando. Tú tranquilo, ¿no? Lo llevaron al psicólogo pensando que quizá era una suerte de trauma postraumático por la muerte de su mamá. El psicólogo le dice, no, no es eso. El niño sí, claramente está afectado por la muerte de su madre, pero no es lo que le está pasando. Estos sonidos empiezan a hacerse tan frecuentes que su hermano, que dormía en la misma habitación, también los empieza a escuchar. Y con los días estos crujidos de madera comenzaron a transformarse en arañazos. Escuchaba como si unas uñas se aferraran por debajo de la madera de su cama y arrastraran con una fuerza que él sentía como si esas uñas se fueran a desprender y a quedarse atoradas en la madera.
le recorría a él una sensación por el cuerpo como si, él lo dice en la llamada, como si toda la felicidad del mundo se esfumara. Su temor era tanto que él no podía hacer nada, hasta que un día él se arma de valor. Y cuando empieza a escuchar esto, decide ver por debajo de la cama. Y él cuenta cómo se encontró con lo que él en ese momento, a través de la llamada telefónica en vivo, describe como un bulto. Un bulto que más tarde él se daría cuenta que no era otra cosa más que el torso de una mujer sin piernas. Una mujer de cabello largo, negro, que se arrastraba impulsándose con sus manos por debajo de su cama. Él se queda completamente impactado al ver que este bulto comienza a arrastrarse de su cama a la cama de su hermano, cruzando el pequeño pasillo que había entre las dos camas. A partir de ahí, su vida cambió por completo. Porque cada noche después de esto, escuchaba o veía o percibía a este ser que él llamó Lucy. ¿Ok? Él le puso nombre. Era tan frecuente que él lo normalizó. Se dio por vencido de deshacerse de cualquier manera de este ser, que terminó llamándolo Lucy, y ya, ay Lucy, ya vas a empezar. Lucy, hoy voy a dormir en la casa de tal, por favor, no te me aparezcas porque voy a dormir en una cama con un espacio así. Él teniendo miedo de que más personas a su alrededor comenzaran a tener las mismas experiencias. Un miedo perfectamente justificado porque tiempo después él va a quedarse con un amigo, estaban jugando videojuegos, había una escalera por detrás de ellos, se les hizo tarde, 12, 11 de la noche jugando videojuegos. Él empieza a sentir esta sensación que te digo de, ¿cómo podría describírtelo, Alain? Desesperanza. Como si toda la felicidad del mundo se desvaneciera. Empieza a sentir esta sensación, empieza a escuchar crujidos como si la madera crujiera alrededor de él. Voltea hacia la escalera y cuando voltea a la escalera, ve a Lucy bajando los escalones, impulsándose con sus manos hacia abajo. Él inmediatamente le habla a su amigo y le dice, por favor, dime que tú no lo ves. Dime que esto solo soy yo y que yo soy el que se está volviendo loco, por favor. Su hermano, su amigo, perdón, voltea y le dice, sí, la veo. Esta entidad que en su momento yo le dije a Abdiel, yo creo que al morir tu madre quedó un gran vacío en ti y de alguna forma este ser se unió a ti, no sé cómo explicarlo. Le dije, yo no soy experto, no sé qué decirte, no sé cómo ayudarte, pero a partir de ahí, cada vez que él iba a dormir con alguien, él primero hablaba con todas las personas que estaban ahí y les decía, es muy probable que vean esto. Y sí, llegó a suceder en varias ocasiones que no solo una ni dos, sino 3, 4 o hasta 5 personas presenciaban algo relacionado con la aparición de Lucy. Alain, en el momento en el que él nos está contando esto, la puerta del baño de mi casa enfrente de donde estábamos grabando, sin ninguna explicación, se abre y se azota de una manera muy violenta. Esto está grabado. No se ve se ve la reacción de nosotros cuando esto sucede, pero nadie se alarmó. Nadie salió corriendo, nadie dijo nada porque no queríamos interrumpir a Abdiel. Ajá. Después le dijimos, oye Abdiel, cuando nos estabas contando esto, la puerta del baño se abrió. No, obviamente no se ve cuando se abre, pero tú vas a ver nuestra reacción en ese video. Y es una reacción imposible de fingir. O sea, no puedo decirte, a ver, vas a hacer de cuenta que se abre una puerta instantáneamente y te vas a asustar. O sea,
Son cosas que no se pueden fingir. Ahí está, se graba, le comentamos a Abdiel, no solo yo lo vi, todos los que estábamos en ese momento grabando, en ese momento en vivo, presenciamos cómo esa puerta se abrió de manera violenta, sin ninguna explicación. Todo estaba cerrado, no había corrientes de aire, no estaban abiertas las puertas. No hubo cómo explicarlo. Ahora una pregunta, entonces, ¿Lucy será mala? Yo creo que sí. Yo creo que se trata, porque él todavía dice que esto continuó durante 22 años. Él dice que cada vez que esto sucedía, él sentía mucho frío, se sentía sin ganas. De alguna forma, esta entidad absorbía su energía. Y eso yo lo podría decir como algo malo. O sea, esta entidad, no sé ni cómo decirlo, un demonio, una persona que falleció, que tuvo un accidente, no sé, se ató a él percibiendo que era un niño sin madre, un niño que había perdido a su madre. Y quizá esta mujer en vida tuvo hijos y vio en Abdiel una figura parecida a un hijo al cual se ató, pero al cual al mismo tiempo le robaba la energía. Ujú. Él, hasta el día de hoy, dice que ya no ha sido tan recurrente, pero es algo que lo ha atormentado durante toda su vida. Con justa razón, ¿no? Sí, le dije, no manches, o sea, y le dijimos, oye, Abdiel, no es por asustarte, pero nos acaba de pasar esto, ahorita se abrió la puerta, desde entonces, cada vez que la platico, hay sensaciones, hay gente que dice, me sentí mal, me dolió la cabeza, hasta situaciones donde de repente se apagan luces en el set donde estoy, Es que es muy fuerte. donde la cámara empieza a fallar, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que es una historia que a todos los que estuvimos ahí, o sea, en vivo y escuchamos a Abdiel contándonos, porque encima su voz no era de alguien asustado, Alain. La voz de Abdiel era de alguien cansado, de alguien al borde del hartazgo, de alguien que ya no sabía qué hacer. Totalmente. Y es que, aunque no pase nada en tu casa, la sensación de sentirte acompañado, no cualquier persona se atreve con luces apagadas a asomarse debajo de su cama sin saber lo que te puede esperar, ¿no? Claro. No recuerdo exactamente la historia, pero justo el hablar de entidades debajo de la cama suena fuerte, porque te lleva a esa escena de pensar en qué pasa si me asomo y hay alguien o hay algo. Una persona decía, cuando tu hijo te diga que hay algo debajo de su cama, créele. Él platicaba que hace muchos años, cuando él era pequeño, él escuchaba justo cómo rasguñaban debajo de su cama. Él sentía que algo lo observaba cuando dormía, como si estuvieran debajo de su cama, al grado que le pedía a sus padres que la cama la pegaran lo más cerca que se pudiera de la pared, aunque estuviera este hueco debajo. Sin embargo, él tenía la sensación de que alguien estaba. Él siempre cuando iba a dormir decía que sentía cómo arañaban su cama. Hasta que en una ocasión despierta, se asoma debajo de la cama y no había absolutamente nada. Pero cuando él se vuelve a acostar y abre los ojos, él estaba arriba. Él lo describe como una persona grande, larga, una sombra, con ojos rojos y que la pudo ver a la perfección. En ese momento él empieza a gritar, su papá llega corriendo, abre la habitación y encuentra un niño asustado. Le pregunta qué es lo que pasa y le dice, papá, es que yo escuché que alguien rasguñaba debajo de la cama, pero estaba aquí arriba, estaba en el techo. El papá voltea hacia arriba y no había absolutamente nada. Se asoma debajo de la cama y no había absolutamente nada. Sin embargo, cuando el papá se iba, volvió a ocurrir lo mismo y el papá no le creía. Crece este pequeño, pasan los años, la entidad dejó de aparecerse, o al menos eso creía, porque le empieza a pasar lo mismo a su hijo. Por eso da este consejo. Ok. Cuando tu hijo te diga que está viendo algo, créele, porque a mí me pasó hace muchos años. Ahora lo mismo lo está viviendo él. Él.
pero Ok. ahora yo le estoy creyendo y ahora juntos podemos pelear contra lo que hay aquí, Afrontarlo. contra lo que me está siguiendo posiblemente a mí y que ahora está detrás de mi hijo. Créanle a sus hijos. Es un tema complicado, ¿no? Sí, y fíjate que hace poco, de hecho, yo estuve leyendo muchísimo sobre temas de brujería, sobre temas de chamanismo. Me metí a investigar no solo en la tradición mesoamericana, sino también en la tradición europea acerca de estos temas. Y encontré un dato que me llamó muchísimo la atención y que quiero compartirles. En la tradición europea, si un bebé nacía con el saco amniótico intacto, estaba destinado a ser un chamán. Ujú, Hay muchos casos de embarazos actualmente donde, ya sea a través de cesárea o no, los bebés nacen, pero la madre no rompe fuente. O sea, sepan que hay escritos históricos que indican que en los casos de nacimientos en los que sucede esto, los niños están llamados a tener un poder chamánico, ujú. a tener un poder en el que pueden percibir y ver cosas que no todos pueden ver. Totalmente de acuerdo. Si un niño te dice estoy viendo esto, o sea, en el mejor de los casos va a ser un tema que se va a arreglar con algunas terapias psicológicas, a alguna persona que le ayude a orientarse, etcétera, ¿no? Pero en el peor de los casos pueden estar presenciando energías o entes demoníacos que al final no solo van a afectar a él, van a terminar afectando a toda tu familia. Ujú. Entonces sí es un tema muy delicado y siempre hay que prestar atención cuando hay cosas relacionadas con niños. Por ejemplo, justo lo que comentas, hay personas que dicen, y perdón mi ignorancia, pero que cuando los bebés lloran en el vientre es porque van a tener un don. Ujú. De entrada, no sé si realmente los bebés puedan llorar en el vientre, no tengo idea. Creo que había leído en algún momento que era técnicamente imposible, pero son parte de los mitos que pueden Sí, envolver claro. el por qué una persona puede tener un don, ¿no? Sí, lo que te decía ahorita de eso del saco amniótico, o sea, eso está escrito en libros medievales europeos, o sea, no es cosa que yo me esté inventando. Ujú, Y médicamente sí es imposible que un bebé llore dentro del vientre, porque se supone que sus pulmones todavía están llenos con este líquido, y hasta el ujú. momento en el que los doctores extraen este líquido a través del esófago y se limpia, pues es que ellos pueden soltar ese primer llanto. Pero digo, para poder afirmar lo contrario, pues tendríamos que tener un registro de todos los nacimientos que ha habido en toda la historia, ¿no? Para decir en ninguno ha ocurrido esto. Sí, y además hoy con la ciencia, obviamente, pues quitando esta parte cultural o de creencia, pues no van a decir el médico, ah, se rompió, creo que va a ser chamán, Sí, bienvenido. claro, no, Pues no, sí, no. es técnicamente imposible. Claro que no. Eh, Tienes historias muy buenas. Gracias, gracias. Me quedé con la duda sobre la máscara. Sí. No quiero que termine este episodio sin preguntarte, esta máscara que te invitaron a conocer, a ver, Ujú. ¿por qué no la quisiste tener cerca esta máscara? Ahí te ¿Cuál va. es la historia? ¿Qué hace? Ahí te va. Esta persona me contacta y me dice, te voy a contar esta historia, te voy a adjuntar una fotografía, pero por favor, te pido que no muestres esta fotografía. Ahí va por qué. Quien entonces era su novio y su mamá se van al Mundial de Sudáfrica 2010. Ujú, Ella no puede ir, pero su madre y su novio en ese momento se van de viaje a Sudáfrica. Ya sabes, pues van a los partidos y todo es alegría y emoción. Entonces, ella dice, oigan, no sean malitos, tráiganme un recuerdo, ¿no? Yo quiero algo de algo así de Sudáfrica, pero no quiero que me traigan algo hecho en China. O sea, busquen algo, ya que ustedes están disfrutando y le están pasando chido, pues busquen algo que sea nativo de ahí, que ujú. realmente tenga la esencia del país y, pues, yo acá se los pago, ¿no? Es lo que quieran. Entonces, así empezaron ellos a preguntar, oye, queremos llevar un recuerdo, ¿qué nos recomiendas? ¿A dónde podemos ir? No, pues denle para allá, y hay un mercadito y así. El chiste es que en esa búsqueda ellos llegan a una especie de sótano en una casa con una persona que tenía un montón de máscaras. Las máscaras en la tradición africana son sumamente importantes por lo que les voy a contar a continuación. Ellos, sin saberlo, eligen una, la compran y la traen de regreso a México. Se la entregan a la persona dice, ay, qué bonita, genial lo que les pedí, perfecto, la voy a poner aquí de adorno. Inmediatamente al día después de que la coloca de adorno, empiezan las situaciones extrañas. Ruidos, sombras,
él empieza a perdió su trabajo, empieza a cambiar su salud, empiezan a pasar muchísimas cosas extrañas. ¿Por qué las máscaras son importantes en las tradiciones africanas? Porque es a través de las máscaras que se realizan diferentes rituales de transferencia de conciencia y conocimiento. Ujú. Los líderes tribales en África, cuando van a morir, usan una máscara y luego esa máscara se le coloca al que va a ser el sucesor para que la conciencia del líder y el conocimiento del líder se transfiera al siguiente. Con una especie de que cada líder va teniendo el conocimiento de todos los antecesores. Pero la máscara es sumamente importante en el ritual. Ok. Entonces, esto obviamente ya no lo sabía. Para ella era un adorno, era un recuerdo. Ella comenta que la cosa se salió de control cuando un crucifijo que ellos tenían sobre la cabecera de la cama, un crucifijo de metal, comienza a dar vueltas sobre su propio eje, con tanta fuerza y tanta violencia que dejó una marca redonda en la pared. Aquí fue donde ellos dijeron, no, esto definitivamente no, tiene que ver con la máscara. Llamaron a alguien que hizo un trabajo sobre este objeto, que les dijo inmediatamente, esta máscara tiene cientos de espíritus atrapados en ella. Era un brujo. Era un brujo. Ok. Les dijo, ¿saben qué? Tienen que hacer esto, esto y esto y esto, los voy a ayudar a neutralizarla, porque la fuerza y el poder que tiene este objeto es demasiado grande. Hacen ese trabajo, las cosas se calman, se casaron, él empieza a recuperar salud, a recuperar trabajo, le va muy bien actualmente en el trabajo. De hecho, ella me dijo, por favor, no reveles nuestros nombres ni nada porque por diferentes situaciones, ¿no? Él se lleva la máscara a su oficina porque ella le dice, yo ya no la quiero aquí. Pues en la oficina empiezan a suceder cosas extrañas. Ella dice y él dicen y tienen la teoría junto con el brujo de que mientras más personas tengan contacto con este objeto y mientras más personas lo vean, este objeto toma fuerza. Y entonces las manifestaciones pueden ser más potentes, más fuertes y puede llegar a salirse de control. Entonces, ella por eso me invitaba, me decía, ok, pero quiero que tú la veas, quiero que tú estés ahí, quiero que tú presencies y que estés frente a la máscara. Y esta máscara, perdón, está en Guadalajara. Está en Guadalajara, sí. Y yo tengo una fotografía de esta máscara. Es que yo voy seguido a Guadalajara y sí me gustaría ¿Te como gustaría? ver. Puedo platicarlo con ella. Yo creo que sí podría acceder. Y te decía, digo, a mí la verdad me gustaría, pero quiero contar una historia a través de esto. No quiero ir por el morbo de aquí está la máscara que hace cosas. No. Entonces, después de eso, yo investigué acerca de estas máscaras. Pude hacer un mapeo del continente africano e identificar los tipos de máscaras que hacía cada una de las tribus hasta que doy con la tribu Chowe, una tribu del centro de África, específicamente del Congo, por ahí en esas partes, donde para mí es la coincidencia más cercana a lo que ella me mostró. Y efectivamente me topo con una serie de rituales de la tribu Chowe en el centro de África, donde utilizan máscaras en rituales sumamente fuertes para transferir espíritus, conciencias y conocimientos entre los miembros de la tribu. Es como no dejar que se vaya la esencia, que se pierda en el universo, por así decirlo. Ponen esa esencia o ese chip a otra persona y así generacionalmente de alguien con poder, ¿no? Completamente. Wow. Y de ahí vienen muchas teorías. O sea, hay gente que dice que eso ocurre en la realeza inglesa, ¿no? Que cuando murió la reina de Inglaterra realizaron uno de estos rituales para que su conciencia no se perdiera y se transfiriera a quien iba a ser el siguiente gobernante. ¿Pero dónde viene? Pues viene de ahí. Es que las religiones africanas y las costumbres africanas son sumamente ricas en todo este tipo de cosas. Totalmente. Y me gustó mucho la historia y me llamó mucho la atención porque como algo tan inofensivo que pudiera parecer un recuerdo, que pudiera parecer un objeto de decoración, al final puede ser un objeto que traiga una maldición.
Y que hay mucha gente que dice que no te puedes deshacer de este tipo de objetos. Hay personas que han tenido desde ouijas, muñecos, que se dan cuenta que llegan a tener alguna maldición, los avientan en algún lado, regresan a casa y ya está aparentemente ahí. Sí, vuelve a estar ahí. Sí, de hecho, yo tengo un episodio que me gustó mucho, es de mis favoritos de esta cuarta temporada de Una historia antes de dormir, Objetos Malditos, donde hablo acerca de 3 objetos. También tuve la oportunidad de platicar con Jorge Moreno del Museo Paranormal en Mérida, Ujú. donde me platicó acerca de su colección de objetos malditos y todo, pero yo recolecté historias, escribí un guión y sonoricé la historia de el diamante Hop, de un espejo que se encuentra en una plantación, en la plantación Myrtles Sí. en Luisiana. Hablé sobre este espejo y hablé también sobre un sarcófago de una momia egipcia que yo pude ver en el Museo Británico. O sea, lo topaste de frente. Yo lo vi de frente. Que es interesante esta parte de las maldiciones que hay y que puede ser hasta una parte científica. No sé qué tanto conozcas del tema. Yo no conozco mucho, pero sí lo he leído. Pero hay veces que dicen, es que si abren tal sarcófago, tal tumba, puede salir una maldición. Ok, está esa historia. Pero hay gente que dice, no, es que los sarcófagos De tienen gases, algunas ¿no? esporas que Sí, al tener contacto con el oxígeno, se llegan a convertir en algo tóxico y que sí, también claro. tiene mucha lógica. Sí, por supuesto. Es que aquí es donde vuelvo a lo mismo. Todo tiene una explicación, sí, pero el factor paranormal siempre va a estar. Ujú. Creo que el caso más conocido, famoso mundialmente, pues es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, Ajá. que acabó con la vida bueno, a raíz de ahí, pues es que se dice que hubo una maldición y murieron muchísimas de las personas involucradas en su descubrimiento. Pero este sarcófago del que te platico es conocido como la momia de la mala suerte. Está en el Museo Británico, es un sarcófago que perteneció a una sacerdotisa del dios Horus. Yo lo vi de frente. Las personas cuidadoras de esta ala del Museo Británico dicen que cuando ya sale la gente, siempre en esa área donde está este sarcófago, ven sombras, perciben cosas. Esto te lo cuenta la gente que es cuidadora en el museo. Ujú. Y hay una historia que me parece impresionante acerca de este sarcófago, y es que hay quienes afirman que pudo haber sido el que provocó el hundimiento del Titanic. Justo. Yo sé que esto suena impresionante, que tú vas a decir, ay, no, ¿cómo ya se la...? No, Yo, de hecho, te iba a preguntar eso, pero no me quería ver mal. Lo bueno es que te viste mal tú. No, no es cierto. Porque se había escuchado sí, eso. sí, es que mira, la historia dice que alguien que iba a bordo del Titanic tiene un registro donde escribió que se topó con este sarcófago y que ocurrió lo que ya sabemos, ¿no? La historia de amor entre Rose y Jack, ¿no? Pero no, que el Titanic chocó con un iceberg que provocó su hundimiento y luego, después de que todo esto ocurrió, este sarcófago sale a flote, es rescatado por otro barco que se llama, este barco se llamaba la Emperatriz de Irlanda. Ujú. Esto es histórico, esto no es leyenda. Rescatan esta pieza arqueológica y deciden llevarla de vuelta a Londres. Y la cosa es que este barco también terminó en el fondo del mar. Ok. Sí había leído un poco de eso y es interesante. Ajá, entonces ahí es donde tú dices, bueno, ¿coincidencia? Que hablar de maldiciones es un temazo, Es ¿no? un temazo, claro. Entonces, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde está esa línea que es coincidencia que los 2 barcos que llevaban esta pieza se hundieran? Coincidencia que los ciento y tantos cuidadores que están en el Museo Británico cada vez que llegan a esta sala ven cosas, perciben cosas. Coincidencia que la historia de este sarcófago tenga que ver con una sacerdotisa que hacía rituales de enterramientos para personas en el antiguo Egipto. O si es una pieza maldita. No creo que sea tan complicado el que pueda pasar porque tan solo lo manejamos todos los días con las bendiciones, bien decir. El intencionar, en algún momento conocí a René May, yo creo que mucha gente lo conoce, que él decía que si tú tocabas un vaso de agua y le dabas la intención de que era para sanar a una persona, la podías sanar. René May dicen que tiene el don de la bilocación y que tenía un don muy fuerte, me tocó conocerlo, fue muy fuerte lo que me tocó ver con él, pero justo llegando a ese tema,
si el bendecir algo, el darle una intención buena a algo para sanar, yo creo que también Para lo malo, ¿no? para lo malo Pues puede claro, funcionar, ¿no? Y la sí, sí, sí. energía que se le puede ir impregnando a las cosas, apenas no recuerdo con quién lo platicaba, pero eh, yo soy mucho de ir al tianguis, de chacharear, de ir a lo Sí, de segunda. ok. De repente, si me gusta algún objeto, lo puedo comprar, no tengo problema. Pero ¿de quién era? ¿Qué hacía con ese objeto? Y a lo mejor una prenda, sí, ¿de quién era? Sí, claro. ¿Esa persona sigue con vida? Espejos, ¿no? Ajá. Que tanto se ha hablado de que los espejos son portales, pues este espejo de la plantación Myrtles, del que les dejo de tarea que investiguen un poquito, pero pues esta plantación tenía muchas personas trabajando en condiciones extremas que fallecieron ahí y que se manifestaban a través de este espejo. Fernando, cuéntame, tú además de ser creador de contenido, tienes otra vocación, ¿no? Sí, mira, a mí lo que me apasiona y lo que me encanta es escribir. Ajá. Es mi gran pasión escribir y compartir historias a través de mi voz. Eso es lo que a mí más me gusta. Yo soy biólogo, yo estudié la carrera de biología, esa es mi otra gran pasión, la naturaleza. Ajá. O sea, sí aprendí a ver todo desde un ángulo muy científico también. Justo recordé que hace ratito, perdón que te interrumpa, me habías dicho acerca de ser biólogo y obviamente pues es una materia que estudia tal cual la vida y es un contraste totalmente diferente, la Opuesto vida, totalmente. la muerte Sí, claro. y que tú las intentes de alguna manera centrar para llegar a un punto, creo que lo que puedes tú aportar es interesante. Sí, sí, es que ese ha sido mi enfoque desde siempre, ¿sabes? Es como, te voy a mostrar el lado paranormal de esta historia, Ujú. pero también te voy a explicar la, la, la posible explicación, vaya la redundancia, científica de este suceso. Y al final tú decides si crees en una, si crees en la otra, o crees que puede ser una combinación de ambas. Cuéntame, en el caso de la vida, ¿crees que, y pensando en la transferencia de información que platicabas con la máscara, todas las personas sí estaremos movidos por algo energético, más allá de lo material, de tener un corazón, un cerebro, un aparato nervioso, un sistema nervioso, perdón, algo energético que salga, que se desprenda, un alma, un espíritu? ¿Quieres que te conteste esto como científico o como Fernando, el del podcast? Quiero primero como científico. Científicamente no existe ninguna evidencia que respalde esto. Se habla mucho de los 27 gramos o Ujú. 21 gramos, creo que son 21. 21 gramos, ¿no? Que se ha medido que cuando una persona fallece pesa 21 gramos menos. Ajá. Pero eso tiene una explicación científica y es que cuando una persona muere, pues empieza a desprender muchos gases, empieza a soltar líquidos, muchas cosas se desprenden del cuerpo. Ahí está el cambio de peso. Es una explicación que Ujú. ya está demostrada. Hablar del alma no tiene un fundamento científico, pero hay científicos que han dedicado sus carreras enteras al estudio de esto o a intentar descubrir esto. Es que está fuerte, o sea, pensar a dónde se van mis pensamientos, mis deseos, todo esto sería una buena plática de borrachera contigo para pelearnos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que hay muchísimas Y historias según acerca. Fernando, ¿a dónde se va esto? Según Fernando, yo creo que eh, cuando tú te mueres, pero tú te mueres tranquilo, aunque sea un accidente, yo creo que hay un segundo por tu mente en el que tú sabes que te vas a morir, aunque sea tan rápido como un flash. Tú sabes que te vas a morir y tú dices, listo, hice lo que pude con mi vida y me toca irme y estoy bien con eso. Creo que, creo que se desprende lo que tú quieras llamarle alma, espíritu, energía y forma y entra a formar parte de lo que es el todo. Para mí, eso es Dios, este todo, esta conexión maravillosa que yo vi en la naturaleza a través de la biología, que si tú vas al mar y te dices, ay, me voy a llevar esta conchita a mi casa porque está bonita, pero eso ya provocó un cambio.
Y ese cambio va a provocar otro cambio, porque quizá esa conchita era la casa de un pececito. Ujú. Este pececito va a regresar y ya no va a encontrar la conchita que tú te llevaste y va a ser una presa fácil para otro depredador. En la naturaleza existe una armonía tan perfecta y una conexión tan perfecta con todo lo que la conforma, que para mí eso es Dios. Y cuando tú mueres tranquilo, formas parte de esa conexión. En el caso contrario, que tú sabes que te vas a morir y dices, Ujú. chin, ¿sabes qué? No hice, quedé mal, debo dinero, híjole, no me porté bien, lo que tú quieras. En ese momento en el que tú te vas a despedir, pero sabes que no estás en armonía, entonces yo creo que de alguna forma tu energía sí se queda atrapada en un plano que tú le puedes llamar el más allá, el mundo de los espíritus, el infierno, lo que tú quieras, ¿no? Pero no formas, no llegas a formar parte del todo otra vez. Entonces, para mí eso es lo que sucede y eventualmente esa energía puede transformarse en otra cosa. O sea, no necesariamente reencarnar en una persona, pero puede transformarse en cualquier otra cosa. La ciencia nunca va a aceptar lo paranormal. La ciencia está buscando la forma de explicar lo paranormal. Está tratando de decirte, ok, sí, pero es por esto. Em, Siempre va a estar ahí esa sensación de que hace falta algo, de que hace falta una pieza pequeña que haga que todas las demás se encajen. ¿Por qué tenemos física cuántica? ¿Por qué tenemos tanto rollo de partículas que... Porque no encontramos esa pieza clave que encaje todo. Y eso nos está llevando a abrir un mundo de posibilidades en las que hablamos de multiversos, en las que hablamos de tantas cosas, porque no podemos encajar esa última pieza. Y el día en que la ciencia encaje esa última pieza, entonces es cuando van a poder darle explicación a todo lo paranormal. Mientras no, van a seguir existiendo el grito de la Llorona, va a seguir existiendo una historia antes de dormir. Sí, porque no hay otra forma de explicarlo. ¿Tú harías un debate defendiendo la ciencia contra lo paranormal? ¿Le entrarías? No, sí entraría, pero no como una postura completamente opuesta, Ujú. sino como una postura de, mira, este, esta posesión demoníaca realmente se trataba de un trastorno disociativo de la identidad, que está conocido en la psicología como esto, y que da explicación a todo lo que esa persona estaba experimentando. Entonces, al final, ¿quién va a decir si era una posesión demoníaca o era un trastorno disociativo de identidad? Pues no lo voy a decir yo, ni lo vas a decir tú, lo va a decir quien nos está escuchando y quien nos está viendo. Híjole, creo que quedarían muchos temas pendientes para platicar contigo, desde maldiciones, este tema Sí, de ciencia contra paranormal. sí, sí. Ojalá que pronto te vuelva a ver, estoy seguro Un que así gusto. será, y que bueno, sigas teniendo éxito en tu podcast. Gracias, gracias. Un placer. No supimos ni cómo se nos fue ya el tiempo, pero una delicia y un honor estar aquí contigo, Alain. Pues simplemente agradecerte, felicitarte por lo que estás haciendo, por la forma en que lo haces. Y creo que es lo interesante de los creadores de contenidos, cuando encuentres un diferenciador y que ahorita no me costó nada de trabajo entenderte, creo que está perfecto y seguramente seguirás creciendo y espero que nos Gracias. visites nuevamente. Gracias. También tú tienes las puertas abiertas por allá en mi rancho en Morelia, Michoacán. Te llevo a conocer el templo de San Agustín, que veas la pinacoteca, te llevamos a Uruapan a que conozcas la fábrica y pues tienes las puertas abiertas también por allá. Perfecto. Te lo agradezco, Fernando. ¿Cómo te sigue la gente nuevamente? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @una historia antes de dormir, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en todas las plataformas de audio. Ahí estamos trabajando, les decía, historias en diferentes formatos, entonces pueden disfrutar desde si les gusta así en formato plática, hasta si les gusta nada más como poner sus audífonos, escuchar sonidos, adentrarse en la historia, hasta si quieren, no sé, ver un video de 1 minuto donde yo les cuento toda la historia, pues también está ese formato. Perfecto, súper invitados. Invitar a la gente a que se suscriba a este canal y sobre todo, estamos muy cerca de llegar a los 100,000 seguidores. ¿A qué invitado les gustaría que tuviéramos? ¿Qué les gustaría que hiciéramos? Sería interesante poderlos leer y poder checar cada uno de sus comentarios. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona.